Almudena, para vosotros los cardiólogos, ¿qué ha supuesto la irrupción de los ISGLT2 en patologías como la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, una patología huérfana de tratamientos con evidencias? Totalmente. Yo creo que has dado con la clave, ¿no? Una patología que, a pesar de que creemos que la insuficiencia cardíaca y las enfermedades cardiovasculares no pueden ser huérfanas, esta era realmente una enfermedad huérfana, ¿no? Bueno, recuerdo la publicación del Imperial Press, la presentación en el europeo del 21 y un año posterior del Deliver en el 22, donde realmente se nos abre el horizonte y se nos abre, digamos, el poder ofrecer algo a los pacientes, ¿no? Yo creo que como te pasa a ti, la IC con fracción de eyección preservada era una enfermedad pues, que te llevabas a la mochila al paciente porque poca mejoría, ¿no? Y parece que no, pero siempre se ha asociado como que es menos grave que la reducida y son realmente pacientes que tienen muchas comorbilidades, una calidad de vida malísima, una serie de ingresos hospitaleros que ya, bueno, que casi te dan el billete de vuelva a venir con seguridad, porque un ingreso significa que vas a ingresar de nuevo, ¿no? Entran en ese bucle, ¿no? Y un impacto brutal también en la mortalidad, que muchas veces pues, nos asociábamos que los pacientes con esta enfermedad pues, se mueren y se mueren además de enfermedad cardiovascular, no de otras causas, ¿no? Yo creo que bueno, supuso un cambio, un antes y un después para nosotros y yo creo que ha significado el cambio del paradigma, porque cuando tú tienes fármacos, un grupo farmacológico como son los ISGLT2, que tienen un beneficio, parece que no, pero ya hay un foco que se dispara en esa patología, José Luis, sobre todo en el que hay que hacer una vía, un proceso, hay que mejorar la gestión en esta enfermedad, hay que asegurar la continuidad asistencial, porque ya tenemos cómo tratarlo y ahora ya no hay excusa para tener Ujú. estos pacientes. Yo no sé, en tu caso, enfermedad renal crónica, IC preservada, son pocos, muchos pacientes, ¿cómo los manejáis? En nuestro caso, la insuficiencia cardíaca siempre nos ha preocupado mucho, porque cuando hemos empezado a medir, que los nefrólogos tampoco medíamos, hemos empezado a medir, me acuerdo que publicamos un estudio del GENDIA, del grupo diabetes, estudio Merena, 1.125 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4, publicado hace unos 7-8 años, y ya detectamos que el 17,5% presentaban antecedente de insuficiencia cardíaca. Cuidado con los conceptos. Hablamos de antecedente u hospitalización de insuficiencia cardíaca. Fíjate si éramos bestias. Entonces, en estadio 3, RC3, teníamos un 15% de prevalencia de insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, y en estadio 4 un 20%. ¿Vale? Eso lo situaba como la primera causa de hospitalización en la enfermedad renal crónica. Era la causa principal. Entonces, claro, esto ha cambiado. Muchos de estos pacientes tenían una FEBI preservada y dice, bueno, hemos analizado recientemente en nuestra unidad cardiorrenal, son pacientes mucho más graves, de los cuales, pero el 50% de estos pacientes graves con múltiples ingresos, como acabo de decir, la mitad tienen FEBI preservada. Y entonces no sabíamos exactamente qué hacer, porque antes teníamos tratamientos eficientes, antagonistas receptor-mineralocorticoides, sacubitril, valsartán, ARNI, y no se podían utilizar. Entonces, para muestra un botón de la importancia que tiene esto en estos pacientes, tenemos un proyecto CONREN, liderado por el doctor Rafael de la Espriella, en el que nos hicimos una pregunta. ¿Es tan importante la insuficiencia cardíaca en los pacientes con enfermedad renal crónica y que no tengan síntomas? Bueno, pues pacientes con filtrados por debajo de 45 y albuminuria, es decir, enfermedad renal crónica, o de 30 a 15 sin albuminuria, como criterio similar a muchos de los estudios recientes. Los estudiábamos, tenemos un biobanco, biomarcadores, y les hacíamos diagnóstico por biomarcador y por ecocardio. El 79% de los 110 pacientes que ya hayamos incluidos, que no tenían síntomas ni antecedentes de insuficiencia cardíaca, tienen alteraciones estructurales en el ecocardio sugerentes de diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es decir, esto es impactante cuando acabemos el estudio, porque prácticamente el 80% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca estadio B. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no buscas, no encuentras. Si buscas, encuentras, y en los pacientes con enfermedad renal crónica con filtrados relativamente reducidos, son los que más vamos a encontrar. Y más importante todavía es que son pacientes con estadio B en los que todavía no han tenido síntomas y en los que los tratamientos ya disponibles, ISGLT2, y al fin y al cabo diuréticos y ISGLT2 son los tratamientos actuales, son eficaces para prevenir su progresión, porque la insuficiencia cardíaca
como la enfermedad renal crónica también progresan. Si actuamos de forma precoz, en estadio B, como son estos pacientes que yo no les pediría un estudio, ni le pediría biomarcadores, ni le pediría un ecocardio, pues resulta que prácticamente el 80% los tienen. Entonces, estos resultados, continuaremos el estudio y nos indican que el paciente con enfermedad renal crónica avanzada, filtrado reducido, son de mucho riesgo y tenemos una oportunidad de mejorar su pronóstico con los nuevos tratamientos. Sí, yo creo que la preservada ha estado olvidada. Ayer un poco repasando lo que íbamos a hablar hoy, estaba mirando las cifras de mortalidad cardiovascular y la de mortalidad total, tanto en el Emperador Preserve como en el Deliver, y son cifras altas. Me parece que 3,8, tanto en el Emperador como en el Deliver, de mortalidad cardiovascular por cada 100 pacientes al año, es una mortalidad no despreciable, y si ya vamos a la no cardiovascular, en torno a un 8, ¿no? Yo creo que es importante, por eso lo decía antes, y yo creo que ya lo confirmas tú, ir a buscar la enfermedad, o sea, ir a buscarla. El paciente que tiene disnea, pues tiene disnea porque no se mueve, tiene disnea porque tiene sobrepeso, obesidad, hay que ir a buscar la preservada. La preservada está escondida, y yo creo que eso lo aprendimos en los primeros estudios de ISGLT2 con diabetes, donde por serendipia lo que se demostró es que se reducía una insuficiencia cardíaca que en teoría esos pacientes no tenían, porque de hecho los endpoints primarios eran muerte cardiovascular, ictus e infarto agudo de miocardio no fatal. Nadie fue a buscar la insuficiencia cardíaca, nos la encontramos, y lo que hice un poco es corroborar esos datos que tú estás dando, que realmente no se previene algo que no se tiene, lo que no estaban era diagnosticados, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, ¿no? A nosotros siempre nos había llamado la atención que estamos trabajando como nefrólogos para prevenir la progresión renal. Entonces salen 3 o 4 estudios que dicen los 3 lo mismo, en el que es 6 veces más probable que un enfermo o un paciente con enfermedad renal crónica fallezca que llegue a diálisis. Es decir, estamos trabajando en la prevención para llegar a diálisis, pero es 5 a 6 veces más importante la prevención necesaria cardiovascular para que el paciente no fallezca en el camino. Y de esa mortalidad cardiovascular, la mitad es cardiovascular y la mayoría insuficiencia cardíaca. Entonces, claro, estamos ahora con los datos de los nuevos estudios de FEBI preservada, estamos encontrando el link de aquellas cosas que salían en los estudios y ahora tenemos la explicación. Totalmente. Se nos morían, ingresaban y no sabíamos por qué, porque el paciente estaba asintomático y cómo es que, claro, si no buscan, no encuentran, tienen insuficiencia cardíaca y suponen la principal causa de mortalidad. Todos muy preocupados por el inicio de diálisis o terapia sustitutiva renal, y ahora nos tiene que cambiar el chip de que es un tratamiento cardiovascular, de prevención renal, prevención cardiovascular y prevención de una insuficiencia cardíaca que es mucho más frecuente de lo que nos imaginábamos. Os acabo de decir, en estos pacientes casi el 80% insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Almudena, y en relación con lo que acabamos de comentar, ¿tú no crees que nos hemos preocupado demasiado del corazón y nos hemos olvidado de los factores que son quizá tan importantes o más importantes en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que precipitan o favorecen estos ingresos y esta situación? Totalmente. Yo creo, más que comorbilidades, a mí me gusta llamarlas promorbilidades, ¿no? Pero claramente la enfermedad, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una enfermedad sistémica, y yo creo que eso nos lo han enseñado los estudios de ISGLT2, porque realmente lo que tratan es lo que hay de base, ¿no? Esa metainflamación crónica, y por eso el resultado positivo de una enfermedad con tantos fenotipos, que ya es difícil que un fármaco solo pueda ser beneficioso en tantos fenotipos, ¿no? En el fenotipo del EPOC, en el fenotipo del obeso, en el fenotipo del paciente mayor, y sin embargo resulta en todo. Entonces yo claramente creo que el concepto de la preservada como una enfermedad sistémica, y que al final la preservada es la fiebre de lo que está pasando en el organismo, tiene que ser así, y yo creo que con los ISGLT se ha demostrado, porque son fármacos que no actúan solo a nivel cardíaco, sino, como tú bien sabes, a nivel sistémico, riñón, bajando la inflamación, mejorando la eficiencia energética, con lo que sin duda yo creo que nos habíamos equivocado de diana, ¿no? En efecto, porque cuando analizamos la prevalencia de la enfermedad renal crónica en FEBI reducida y preservada, decimos, no, la FEBI reducida son pacientes mucho más graves, tendrán más enfermedad renal crónica. No. La misma prevalencia, prácticamente el 50% en FEBI reducida que en FEBI preservada, porque esta interacción cardiorrenal seguro que tiene unos mecanismos en ese contexto de genotipos, etcétera, fenotipos, pero
que son mecanismos comunes y que son mecanismos comunes en FEBI preservada y FEBI reducida. Es decir, que esa conexión cardiorrenal es una conexión cardiorrenal de mecanismos comunes que muchos de ellos están en ambas. ¿Tres comorbilidades o promorbilidades que asociarías tú a la preservada sin contar la enfermedad renal crónica? Hombre, sin contar la enfermedad renal crónica y obviamente la edad, a mí me preocupa mucho la diabetes porque el 40% de los pacientes que entran por la puerta de nefrología son diabéticos, el 95% son hipertensos y todavía veo pacientes que no están óptimamente controlados de la hipertensión y eso pasa a sus facturas, y la obesidad. Para mí, esos tres factores, la hipertensión es relativamente aceptablemente bien controlable, la obesidad, afortunadamente, gracias a fármacos como los agonistas receptores de GLP-1, está cambiando drásticamente el escenario, y la obesidad es un factor que hasta ahora no hemos podido hacer prácticamente nada y ahora tenemos herramientas para mejorar. Efectivamente, cuando ves las características basales de los pacientes del Deliver, de los pacientes del Emperador Preserve, ves que casi el 50% eran diabéticos, más del 80% tenían sobrepeso y obesidad, y yo creo que recordar 76 o 78% hipertensos, ¿no? Con lo que está ahí. Yo me quedaría con la obesidad sin duda y agregaría la edad, como tú bien dices, y la fragilidad, ¿no? Porque muchas veces estamos mirando la edad biológica, pero la fragilidad yo creo que influye mucho, y en eso a mí me encantó la publicación del Deliver casi simultánea, todos esos subestudios que se publicaron al mismo tiempo. Me encantó el subestudio de índice de masa, ¿no? Cómo se ve que ese beneficio de dapaglifosina en todo el espectro de índice de masa, personas con un índice de masa por debajo de 25, que eran los menos, un 24%, el resto tenían sobrepeso o obesidad, pero que ese beneficio, hablando un poco de que son fármacos que actúan a nivel sistémico, se mantiene en el índice de masa entre 25 y 30, y en el índice de masa por encima de 30 el beneficio de APA es consistente, pero es muy bonito ver cómo es verdad que esos ingresos por insuficiencia cardíaca aumentan, como es lógico, en los pacientes con más obesidad, con más índice de masa, que a mí me hubiera gustado que más que por la definición del índice de masa hubiéramos hablado de grasa, ¿no? De grasa visceral, que seguramente esas curvas hubieran sido incluso todavía más congruentes, ¿no? Y yo creo que realmente se ve como a mayor riesgo, mayor beneficio, ¿no? Mayor reducción del riesgo absoluto que presentó la DAPA en estos pacientes con índice de masa mayores, y me encantó la mejoría en la calidad de vida. La mayoría, porque además, si yo me tengo que quedar con algo de la preservada, José Luis, es con la calidad de vida nefasta que tienen estos pacientes y cómo dapaglifosina fue capaz de mejorar esos cuestionarios de calidad de vida que no son subjetivos, se encuentra bien o peor, mejor, o sea, son cuestionarios validados y que realmente de forma contundente y significativa mejoró la calidad de vida con el efecto de la dapaglifosina. A mayor índice de masa, mayor mejoría de calidad de vida. Me parece súper importante, un dato curiosamente muy parecido a lo que pasó con el subestudio de la edad. A mayor edad, más probabilidad de ingreso y mayor beneficio, aunque el beneficio es consistente en todos los grupos de edad, pero si tú ingresas más y te reducen, pues al final el beneficio absoluto es mayor, ¿no? Igual que en la fragilidad. Porque, ¿qué pasa? Que los ISGLT2 desde que salieron tenían ese halo entre mayores de 75. Creo que recordar que en el Deliver eran casi el 40-48% mayores de 75 años. Sí. Y aquí ya no hay duda de que los ISGLT2, dapaglifosina demostró que se pueden dar en esta franja de edad, y la fragilidad. Otra también espada de Damocles que tenían ahí los ISGLT2, se demuestra cómo en pacientes frágiles también hay un beneficio, con lo que yo creo que realmente toda la línea de investigación en ISGLT2, yo creo que con el Emperador Preserve y luego con el Deliver, con esa publicación de su estudio, ese metaanálisis que se hace juntando ambos estudios en cuanto al beneficio, claramente el tratar de forma sistémica con ISGLT2 esta enfermedad tiene que dar un beneficio. No es así el olvidarnos de, como habías dicho tú, que la obesidad, aunque haya una reducción de peso con estos fármacos, la obesidad hay que tratarla con otros fármacos, con un abordaje multifactorial, y aquí tenemos los GLP-1, los análogos duales que van a venir, y yo creo que van a ayudar también mucho a mejorar el pronóstico de estos pacientes con una guía de, bueno, nosotros tenemos en caso de cardiología, rehabilitación cardíaca, pero cualquier unidad, cualquier consulta, cualquier equipo multidisciplinar que se encargue de enseñar a estos pacientes a hacer ejercicio, guiarlos, ¿no? Que no solamente eche a andar, guiarlos y una dieta, ¿no? No
si el impacto o la percepción que tú tienes del impacto de DAPA, del impacto del deliver, del impacto del Empayor en tus pacientes en enfermedad renal es el mismo. Sí, así es. Para nosotros ha cambiado mucho en los últimos semanas, meses, desde que tenemos la indicación de dapagliflozina con enfermedad renal crónica en no diabéticos. Entonces, yo estoy asistiendo, independientemente de mi experiencia en ensayos clínicos o mi experiencia en diabéticos, que ya es importante, a una mejoría de las albuminurias, mejoría de la función renal, que estamos haciendo una cosa que no hacíamos hasta ahora. Estamos dando altas. Los nefrólogos no dábamos altas porque la función renal iba progresando cada vez y yo le digo a los pacientes, esto es como si el año que viene usted tuviera un año menos, ¿no? Y entonces sí que hago insistencia en los aspectos que has comentado de los subanálisis del liver, de edad, de índice de masa corporal, incluso con filtrado glomerular también las hay, porque estos pacientes en números absolutos son los que tienen más eventos y yo paso también una consulta un día por la tarde de pacientes con filtrados relativamente bajos, entre 20 a 30, 20 a 35, en los que había cierto miedo en administrar fármacos cardionefroprotectores. Esto lo estoy haciendo para colaborar con médicos de primaria y de forma que estos pacientes son los que más se benefician, porque son los pacientes que ingresan. Y inicialmente decían, no, con más de 75 años no daría SGLT2. En este momento tenemos evidencias y el paciente que esté frágil, cama, sillón, que es un paciente no susceptible de muchos tratamientos, estos pacientes se benefician muchísimo. Y aparte de esos tres aspectos, obesidad, hipertensión, que hay que insistir en controlarlos para el paciente con insuficiencia cardíaca con FEV preservada, también es importante considerar otros factores que no hay que olvidar, porque esto lo has dicho varias veces, es un abordaje holístico, independientemente sea conjuntamente con varias especialidades, hay que tratar la ferropenia, obviamente, incluso la anemia, sobre todo la ferropenia con más evidencias, y tenemos factores en la FEV preservada como inflamación, microinflamación, porque son conceptos que actúan. Igual que esa inflamación hace que los riñones se deterioren o produzca lesión intersticial o glomerular, los miocardiocitos también se fibrosan. Entonces, esos fenotipos de pacientes, ese efecto antifibrótico de estos nuevos fármacos, seguro que tiene también un impacto en esos factores que quizá no sean de tan impacto como la obesidad, hipertensión, diabetes, pero que también tenemos que considerar en ese abordaje global para mejorar el pronóstico de estos pacientes. ¿Con qué filtrados te quedarías tú para iniciar ISGLT2? ¿Hay diferencias entre DAPA y EMPA? ¿No las hay? ¿Y con qué filtrados mantendrías ISGLT2? Bueno, ya has dicho que incluso diálisis. Más o menos mensajes. A ver, mensaje es importante. Sí que es verdad que las guías nos han dicho que si usted utiliza un ISGLT2 para tratamiento hipoglucemiante en un diabético, por debajo de 45 tiene que asociar otros hipoglucemiantes porque se pierde la capacidad de reducir la glucosa. Pero En preservada. No tengo ningún problema en mantener hasta 20, 25, no tengo ningún problema en mantenerlo. Y sí que es verdad que en base a los estudios DAPA-CKD, nosotros hemos publicado en el JACE, en la revista americana, un estudio con relativamente pocos pacientes, 600 del DAPA-CKD con filtrados por debajo de 30, pero que las curvas se separan. Las curvas se separan e incluso hay un estudio publicado también del DAPA-CKD en el Circulation del Dr. Guido Lambers en el que un subgrupo de 167-68 pacientes que están en diálisis recibiendo estos fármacos, que tienen función renal residual, todavía que tienen diuresis, pues existe una diferencia del doble de la mortalidad en los pacientes del grupo placebo. Es decir, aunque necesitamos más estudios, un mensaje práctico es que hasta 20 no debe haber ningún paciente con una insuficiencia cardíaca con FEV preservada que no lleve un ISGLT2, ese mensaje es clave, y en algunos pacientes que yo crea que tengan tendencia a progresar, sí que los mantendré hasta por lo menos el inicio de diálisis. El inicio de diálisis es más complejo y yo diría, por el momento no me preocupa, estudios, ¿no? Pero necesitan más estudios, pero aquí tenemos 600 pacientes del DAPA-CKD y tenemos datos de nuevos estudios que están en marcha que seguro pues del liver saldrán datos, del Empayor Preserve también. El impacto del ISGLT2 en la muerte súbita, ¿no? Absolutamente. Ahí está, ¿no? Que ya el primer estudio, el EMPA-REC, ya nos hablaba de eso, pero como se ha visto en todos estos estudios, ¿no? Que al final la muerte cardiovascular no es solo la de IC o la de infarto, sino la muerte súbita y probablemente ese efecto antifibrótico tenga mucho que ver. Para terminar, José Luis, ¿realmente cuándo crees que un médico de familia, que un especialista que se ocupa al final de estos pacientes, sea endocrino, sea cardiólogo, tiene que enviar a un paciente con fracción de eyección preservada al nefrólogo? Cuando tiene albuminuria y filtrado normal, cuando tiene filtrado a partir de cuándo, nunca, siempre. Vale, esto es un tema de motivo de discusión que por eso lo has traído aquí. Las guías son una forma práctica de decir, porque yo quiero ser cardiólogo.
Quiero ser pragmático, pues entonces las guías son así. Dice, mire, un paciente con filtrado por debajo de 30 debe ser remitido al nefrólogo. ¿Por qué? Porque tiene comorbilidades, hiperparatidismo secundario, anemia, etcétera, y hay que vigilar. Y un paciente con proteinuria o albuminuria más de 300 debe ser remitido al nefrólogo porque tiene mucha más posibilidad de progresión, su progresión se multiplica muchísimo. Entonces, con filtrado por debajo de 30, práctico. Si es joven, menos de 70 años, quizá con 45. Y en relación a la proteinuria, por encima de 300. Pero eso no quiere decir que no sea... Vosotros sois médicos cardiovasculares. Entonces, tú tienes un paciente con 80, 100, 150 de albuminuria y tú sabes que tienes que trabajar más, tienes que dar medicaciones cardionefroprotectoras. Un paciente con FEBI preservada y 80 de albuminuria es una excusa perfecta para poner el ISGLT2 por si se te ha olvidado que tenías que haberlo puesto. Entonces ya tengo dos motivos para mejorar su afectación cardíaca y su afectación renal. En general, esos son 30 de filtrado o 45 si son gente más joven y 300 de albuminuria, pero sin olvidar que el riñón en las guías es un factor de estratificación y un factor de progresión, y tenemos herramientas en estos momentos, sobre todo control de los factores de riesgo y control y SGLT2, que van a ayudar a mejorar esa albuminuria. Y la albuminuria, no nos olvidemos, es algo que el riñón nos indica, un marcador de que aquí está pasando algo. Es el daño, yo para mí es el marcador de daño endotelial precoz, totalmente, sin duda. Para terminar, me encantó una frase que oí la semana pasada en una reunión cardiorrenal también, nos dijeron, no hay que pasar los pacientes, no hay que mandar al paciente en ningún lado, hay que pasarse entre vosotros. O sea, quiero decir, el que pasa es el médico, es decir, yo creo que tenemos que acostumbrarnos que el paciente está aquí y los que tenemos que movernos somos nosotros. Si tengo una duda, tener el acceso a un nefrólogo, esas consultas multidisciplinares que a lo mejor un día pasas tú, a lo mejor otro día paso yo, pero creo que tenemos que olvidarnos, ¿no?, un poco en la línea de lo que trabajáis vosotros en Valencia, y hay muchas unidades cardiorrenales, de que el paciente esté paseando por los hospitales y que realmente los procesos, las guías sean los mismos en cualquier especialidad que se dedique a este tipo de pacientes, ¿no? Así es. A mí me dicen, bueno, tú como jefe de servicio, ¿no crees que es una pérdida de tiempo que haya un nefrólogo y un cardiólogo trabajando a la vez? Digo, no. Porque la gente que viene a nuestra unidad cardiorrenal ve el ejemplo que está el cardiólogo y el nefrólogo, uno haciendo la eco, otro escribiendo y viceversa, de forma que este paciente se ahorra 2 visitas y la interacción entre ambos hace que haya una mejoría de todo este conocimiento, background, etcétera, y el paciente no va a ningún sitio más. Mejora la gestión, sin duda. Y ahora hemos hecho un estudio que pronto veréis datos, es que ingresa menos. Totalmente y se muere menos. Entonces hay que trabajar. Yo creo, sin duda, yo me pido trabajar contigo si en algún momento podría elegir. Así que nada, bueno, yo creo que ha estado fenomenal esta conversación, nos tomamos un café ahora. Seguro. Y bueno, ojalá que esto sirva para también mover conciencias y reflexiones, ¿no? Yo creo que sí, al cardiólogo sobre todo, y también me gustaría que esto lo vieran mis colegas, los nefrólogos, porque yo estoy aprendiendo mucho con vosotros y yo creo que es muy importante porque tenemos que ir de la mano. No podemos ir separados. Hasta ahora el link cardiorrenal se había hablado, pero estamos viendo que nuestros pacientes con enfermedad renal crónica asintomáticos les ponemos una eco y tienen el 80% insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Y tenemos herramientas. Yo creo que esa es la frase para terminar. Pues nada, José Luis, un placer como siempre. Como siempre, un placer, Almudena, gracias.